con nosotros tenemos al doctor Daniel Simancas Racines, PhD. El doctor Simancas es director del posgrado de Epidemiología e Investigación Clínica en Universidad UTE. También es director de investigación en la misma universidad. También es director de una página que es la CSP de la Universidad UTE, un estudio Clinical Epidemiology en Pontificia Universidad Javeriana, máster en Clinical Epidemiology, EB Statistics, un doctorado en PhD de la Universidad Autónoma de Barcelona. El doctor Simancas nos va a ayudar con el primer tema de nuestro segundo curso internacional de actualización en patologías más frecuentes COVID, que es la situación actual de la pandemia COVID-19 en el Ecuador. Sea bienvenido, doctor Simancas, a este curso. En este momento usted puede compartirnos pantalla, activar su cámara y sus micrófonos y estamos gustosos de escucharlo. Perfecto, ya tenemos en pantalla su exposición, doctor. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer compartir lo poco o mucho que se ha leído durante esta pandemia. Realmente las instituciones de educación superior nos hemos visto pues abocadas a tratar de contribuir con lo que más podamos, que es el conocimiento, la traducción, los modelos epidemiológicos, el análisis de los datos. Y en este caso, pues, hemos ofrecido al país una maestría en epidemiología que está, pues, al servicio de todos, epidemiología e investigación clínica, que son dos armas fundamentales para todo clínico, ¿no? Tal como primera idea, es importante que cada expositor declare la confluencia de conflictos. Yo no recibo fondos de la industria farmacéutica, ni los he recibido. Y al final ustedes, que son los críticos de esta charla, pues ustedes son los que tienen que declarar si es que el expositor ha tenido o no conflicto de interés. Un expositor, un médico, un científico no puede declarar que no tiene conflictos de intereses, porque eso lo juzga la persona que le está escuchando. Entonces, lo único que podemos hacer es declarar que no, posiblemente no haya confluencia de conflictos cuando tenemos algún tipo de declaración que dar. Siempre empiezo mis charlas mencionando esto, no será la excepción. Nos prometieron que los sueños podrían volverse realidad, pero se les olvidó mencionar que las pesadillas también son sueños. Lo que ha pasado en el Ecuador no lo podemos olvidar. Quedará grabado con sangre en la historia de la salud pública, en la historia de la medicina del país. Lo que vivimos, la negligencia, las imágenes, las familias devastadas, los cadáveres en las calles, tienen que hacernos reflexionar, y quizá eso sea lo más importante que tengamos para decir, que tenemos que reflexionar y nunca olvidar lo que puede pasar si nosotros desatendemos nuestro sistema de salud. Si nosotros dejamos de luchar, si nosotros olvidamos lo que ha pasado en esta pandemia, lo que hemos sufrido los profesionales de la salud, ante un sinnúmero de decisiones, muchas de ellas desatinadas, incorrectas, políticas, con falta de ética y hasta con falta de humanidad cuando se referían a nosotros los profesionales de la salud y la necesidad que teníamos de equipos de protección. Bueno, esta pandemia ha dejado un sufrimiento terrible en familias, en profesionales de la salud. Nuestra salud mental tiene que ser tratada en todos los espacios. Quizá esta primera conferencia que me han dado la oportunidad y el privilegio de iniciar, pues sea el abrebocas para que ustedes empiecen realmente a cuestionar y a criticar y a preguntar a los expertos
sobre qué piensan de esta pandemia, qué pudimos hacer, qué no pudimos hacer, cómo han visto devastadas, derrotadas a las familias, qué podemos hacer para recuperar el estado de ánimo de nuestros colegas que se han quebrado, eh, que se han retirado y que a pesar de ello han sido incluso despedidos, con lo que estamos viendo ahora aún más. Por otro lado está el tema de la crisis económica, ¿no? Que también afecta a la salud, por supuesto. La economía, la falta de dinero afecta directa o indirectamente nuestra calidad de vida, ¿no? ¿Qué pasa con los encierros? Eso es epidemiología, eso es salud pública y de eso tenemos que hablar, ¿no? Personas eh, que hemos tenido que estar mucho tiempo encerrados, profesores, niños, sin poder interactuar socialmente. Y este virus que no da tregua, que sigue mutando, que sigue causando estragos, que nos ha cogido desprevenidos, que nos ha cogido impotentes, que nos ha cambiado las reglas, como lo ha hecho Delta. Nos cambia las reglas, esquiva las vacunas, se hace más contagioso y pues nos anuncia que la vacunación no será la salida al final del túnel, sino una herramienta más para el control. La inequidad de las vacunas es un tema horroroso, horrible, que nos hace pensar en lo que está pasando en nuestra sociedad, en el desgarro que hay en este tejido social y que tenemos que discutir también el tema moral de las vacunas, pensar o exigir una tercera dosis, por ejemplo, cuando hay países que no reciben ni siquiera una. Bueno, ahora que ya me he desahogado, pues vamos a presentar unos datos de lo que hemos podido recolectar de lo que está pasando en el Ecuador. Al momento, pues acumulamos algo más de 500,000 de casos en el país, ¿no? 164 casos nuevos, ¿no? El último día, pues el 31 de agosto, que es este dato, pues hemos tenido muy pocos casos nuevos. Hay que entender que hacemos también pocas pruebas. Tenemos alrededor de 2.304 pruebas PCR recolectadas, o sea, hemos bajado, seguimos bajando el número de pruebas que hacemos. Solo hemos podido analizar 2.410 de las más de 3.000 o 4.000 pruebas o muestras que se toman, pero PCR solo podemos procesar algo más de 2.000. Seguimos con una positividad alta, es decir, deberíamos llegar a menos del 10%, 5%, que es lo que dice OMS. Tenemos un pequeño incremento ahí, no significativo, porque realmente podríamos decir que estamos en un descenso sostenido de muertes, como lo vamos a demostrar posteriormente. Y quiero que le tengan claro al tema de los fallecidos que reporta el MSP, 32.259 fallecidos, 15 hemos tenido el día 31, el día de ayer, que son los últimos datos. Tan solo 15 muertes, cuando pues llegamos a tener entre 700 y 800 muertes diarios el anterior año y llegamos a tener alrededor de 150 a 200 muertos en el pico que tuvimos en el mes de mayo, abril de este año. Represadas, las pruebas represadas que están ahí en amarillo también hay que tener en cuenta. Imagínense ustedes tener 93.643 pruebas represadas que no han podido ser procesadas, que pueden corresponder a un paciente infectado y que definitivamente no ayudan en el control epidemiológico. Pues tenemos algunos datos interesantes.
Tenemos que, si ustedes se fijan en la curva, pues prácticamente se dibujan los picos que hemos tenido y el impacto que han tenido algunas de las medidas que ha tomado el gobierno y los gobiernos, ¿no? Ya vamos con dos. Entonces, el inicio de las medidas de distanciamiento se dieron el 16 de marzo, ¿no? Cuando teníamos el pico. Este tuvo un impacto mínimo y luego decidimos el 4 de mayo relajar las medidas, que fue, a mi punto de vista, totalmente antitécnico, sin ningún principio, y tuvimos lo que pasó, pues, el pico de julio y agosto, que obligó a incluso, pues, tener listas de espera de más de 150, 200 personas que quedaron sin recibir atención. Se terminó el estado de excepción el 13 de septiembre y inicia la famosa fase de vacunación con algunas mentiras, ¿no? Las mentiras era de que la curva se había aplanado, de que todo estaba correcto, de que habían camas de UCI, de que la vacunación empieza en enero y se dio un fenómeno pues en el feriado de fin de año que provocó lo que vimos, ¿no? Lo terrible que fue el mes de febrero, marzo y abril, con dos picos que podríamos decir uno, un pico grande, que produjo alrededor de 15.000 muertos, ¿no? En alrededor de 3 meses. Ya vamos a ver los datos del registro civil, que esos son los datos más confiables que tenemos, hablando desde el punto de vista epidemiológico. Lo que sí podemos ver es que quizá haya un impacto que ya podemos demostrar a través de la vacunación, ¿no? Inicia la vacunación masiva con la fase 2 y con la fase 3, pues esto que se llama la reactivación económica y vemos un descenso sostenido bien marcado. Ya no es una casualidad, hay un descenso marcado en muertos y en casos y en hospitalizados que realmente nos alegra mucho, obviamente, que el proceso de vacunación haya funcionado, pero que no podemos relajarnos y no podemos dejar las medidas de prevención porque lo contrario, pues podemos vivir lo que están viviendo otros países. Vemos pues esta imagen de abajo de los casos confirmados por semana. Vemos realmente que no hay vueltas que dar, pues hemos pasado la ola, que algunos lo llaman. Yo nunca me gusta referirme a olas porque una ola es cuando pues sube y baja completamente. Nosotros nunca desde que inició la pandemia hemos logrado descender o controlar el virus como lo han hecho los países, tener 0 casos durante 2, 3, 4 semanas, pocos sintomáticos respiratorios, ninguna muerte por 3, 4 semanas, que lo han tenido otros países, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido casos, siempre saturación del sistema sanitario y siempre muertos, a excepción de estas últimas semanas, que es lo que ya vamos a hablar. Em, El reporte diario, el reporte hospitalario, pues no tenemos acceso los analistas de datos, los epidemiólogos, pero algo que sale en redes sociales, pues el último reporte del IES del 31 de agosto, que es una muestra muy importante, pues nos dice que hay disponibilidad de camas ya de hospitalización y también camas UCI, ¿no? Estamos hablando de 61 camas disponibles para terapia intensiva. Esto no había pasado nunca durante toda la pandemia, ¿no? Bueno, algunos reportes de la disponibilidad de camas, va a seguir congestionado algunos hospitales recibiendo quizá ya otro tipo de patología. Con respecto al número de pruebas por 1.000 habitantes, este dato es de ayer, anteayer, ¿no? Entonces, lo que podemos observar es que, si ustedes se dan cuenta, Ecuador sigue con uno de los testeos más bajos de la región, ¿no?
cuando Chile prácticamente hace 1000 pruebas por cada 1000 habitantes, es decir, prácticamente ha hecho al menos una prueba cada habitante. Y Ecuador pues hace 92 pruebas, ¿no? No llega ni al 10%. Y Bolivia, miren que Bolivia siendo un país pequeño, por eso lo he puesto, se ha visto obligado a incrementar los tests para poder controlar la pandemia y no solo dedicarse pues a la vacunación, que como les digo y les repetiré, es muy loable, tenemos que estar muy orgullosos, sí, pero también críticos de que se ha dejado otras cosas de lado. Cuando uno analiza el número de pruebas por caso confirmado, pues vienen los problemas, ¿no? Es decir, si ustedes se ponen al nivel de una familia promedio, pues es lo que nos ha pasado durante toda la pandemia, ¿no? Ecuador hace en promedio 3.3 pruebas por caso confirmado, cuando el estándar es al menos hacer entre 10 y 20 pruebas por caso confirmado. Eso nos ha faltado, eso no hemos logrado parte del control epidemiológico. Debíamos hacer pruebas masivas en mercados, en centros comerciales, en parqueaderos, afuera de las escuelas que estaban haciéndose los pilotos, de los colegios, de los municipios. Es decir, debíamos intentar detectar a esta gente que caminaba con el virus sin darse cuenta y que infectaba de una manera importante a nuestra comunidad. Algunos datos interesantes es, si analizamos los profesionales de la salud, miren cómo nos hemos contagiado. Los laboratoristas, las enfermeras, otro personal de salud y los médicos, ¿no? Quizá de los profesionales, los que más nos hemos infectado eh, y que hemos declarado, ¿no?, que somos profesionales, pues somos los médicos, ¿no? Cuando se pensaba que pues quizá nosotros no deberíamos ser vacunados, no deberíamos tener una mayor protección, bueno, hubo un montón de comentarios desatinados. Nos dicen que pues que no estaban bien informados, quizá, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, si ustedes ven la tasa de incidencia por grupo etario por 1000 habitantes y por edad, ¿no? Lo que se puede ver es que hay poca fluctuación en cuanto al 2020 y 2021. ¿Qué es lo característico de estos 2 años que inicia el proceso de vacunación? Y cuando vemos, por eso les decía, se podría ver un ligero impacto, por ejemplo, en los vacunados, ¿no?, que son mayores de 65 años, pero conforme uno va bajando de edad, va dándose cuenta que hay más casos en el 2021. Mientras más joven eres, el 2021 ha pegado a la gente más joven y entonces más que el 2020. Entonces, bueno, ahí vienen las teorías de las variantes, la teoría de que esta gente no se vacunó rápido y otras que podrían ser de interés. Con respecto a los extranjeros, pues la nacionalidad con mayor caso son pues, los venezolanos. Eso también es interesante para todos los médicos. Colombianos, de Estados Unidos, peruanos, españoles, cubanos, italianos. Eso habla de quizá una vulnerabilidad de algunos individuos que pues están presentes en nuestro territorio. Sobre la etnia, pues también se puede sacar conclusiones porque es importante señalar que los determinantes sociales marcan esta pandemia. El caldo de cultivo de las muertes en el país, pues definitivamente son los determinantes sociales. La pobreza, la marginalidad, el desempleo, el subempleo, el empleo informal, esto de salir necesariamente a la calle a ganarte unos cuantos dólares para no morirte de hambre, sin apoyo gubernamental, pues definitivamente
afectan y afectaron lo que denominamos la catástrofe sanitaria que vivió el Ecuador, ubicándolo en exceso de muertes, que ya lo vamos a ver, como una de las poblaciones más afectadas en esta pandemia. Bueno, tenemos aquí montubios, afroecuatorianos y blancos, pues, y mulatos, ¿no? Es decir, pues parecería que la población indígena es la más afectada. Pues podemos ver cómo va cambiando, cómo ha ido cambiando durante el año, durante las semanas epidemiológicas, de acuerdo a la edad, ¿no? Adolescentes. Miren que curiosamente los grupos de adultos caen, ¿no? En la semana 23 a la 27, pero otros incrementan parcialmente. Los adultos mayores dejan de infectarse y los de adolescentes pues empiezan a incrementar los casos, así como los adultos jóvenes, ¿no? Y este es el tema más importante, ¿no? Em, que tengo para compartirles y es lo que reporta el registro civil. Cuando nosotros hacemos un análisis del exceso de muertes, es el indicador más importante que tenemos. ¿Qué es lo que hace el exceso de fallecidos? Pues simplemente coge o toma el total de fallecidos reportados a través del registro de defunciones, el registro civil, y lo que hace es comparar con un promedio de los 5 años anteriores, ¿no? Entonces, si por ejemplo en el promedio de muertes en enero del 2021 fue de 6.133 y ahora tenemos 9.536, pues tenemos un exceso de 3.403 muertos. ¿Qué es lo que pasó en el terremoto de Manabí, no? Que nosotros tuvimos 800 muertos en exceso, más o menos. Entonces uno dice, analizando los datos, dice, ¿y qué pasó por aquí? Pues que hubo el terremoto. Bueno, pues entonces, si ese es el análisis que debemos de hacer, pues, ¿qué pasó en marzo, abril pues, no hay otra explicación que entramos en pandemia. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que tenemos un subregistro de los muertos y estamos llegando prácticamente a 75.477 muertos. 75.477 muertos cuando China tiene 6.000, cuando Japón tiene la mitad. Entonces, esto es lo que hemos ocultado por mucho tiempo, ¿no? Y se ve claramente, pues claro, que el COE, a través de los datos, pues reporta tan solo 32.219 decesos. Ha hecho una actualización importante, ojo, porque antes no pasábamos de los 20.000 en el anterior gobierno. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Pues que reportamos una de cada 2.5 muertes, si ustedes quieren. Se ven graficados aquí los picos, esta es la curva de fallecidos, y como les vuelvo y les repito, ante una ausencia de políticas incremental de pruebas, esto es lo que más nos sirve. Aquí están los picos, ¿no? O las olas que llaman algunos colegas. Miren el promedio en azul, ¿no? ¿Dónde están las olas entonces? Hay una sola ola que está afectando al país, pero bueno, esos son tecnicismos que no vienen al caso. Tenemos un pico en abril, mayo, marzo, abril, que fue esto que hablábamos de la catástrofe de los cadáveres en las calles. Tuvimos otro en julio y agosto, fruto de que uno de nuestros gobernantes dijo que en 120 días se acababa la pandemia, pues empezamos a salir, a reactivarnos y se quitaron los semáforos, recordarán ustedes, hicimos cartas y todo para que no pase eso. Y luego este pico grande que tuvimos este año
Quizá es fruto de que en diciembre todo el mundo se relajó, fue a comer con la familia, salió de viaje, como que ya se terminó la pandemia porque tuvimos esto que denominamos algunos expertos como la trampa de la normalidad. Y ojalá no estemos viviendo esto, ¿no? Una trampa de la normalidad, que es lo que otros países han vivido durante unas 4, 5, 6 semanas y luego empieza realmente una subida impresionante de casos porque hay muchas personas que no se han vacunado y que no se han infectado, entonces no están protegidas, son totalmente susceptibles. Esto es lo que el exceso relativo, ¿no? Este es un mapa de calor donde se puede evidenciar las provincias más afectadas, quizá con mayor número de muertos. Y entonces ahí llama la atención algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, pero si los que más casos tienen son Pichincha, ¿cómo es que Pichincha tiene menos de exceso de muertos, ¿no? Entonces, realmente la gestión de la pandemia se la hará respecto a los muertos que se pudieron evitar. Ese es el exceso relativo, por encima del porcentaje, por encima del promedio. Entonces, si ustedes se fijan, pues hay provincias como Santa Elena que tuvieron, esto es ya acumulado, el Oro también más de 140, más de 160% más de muertos respecto al promedio. Están los cantones, hay cantones que realmente les pegó durísimo y hay otros que pues tuvieron esa oportunidad, esa suerte de que el virus pues no impacte tanto. Bueno, la vacunación es un éxito, eso ya les había dicho, la vacunación pues han cumplido prácticamente la meta de ese 50%, pero hay algunas dudas, ¿no? Hay algunas incertidumbres que como primera charla pues yo les dejo al auditorio que hagan quizá otros expertos que tienen mucha más experiencia en campos específicos. Por ejemplo, ¿cuánto dura la inmunidad por infección natural y por la vacunación? Son dudas, hay artículos, hay preprints que nos quieren dar luces, pero sigue la incertidumbre, ¿no? Las variantes han hecho de la inmunidad de grupo una utopía. Yo colocaba en mis redes sociales que quizá ese 70% que hablaba los ministros, la ministra actual ya ha cambiado, pero bueno, si uno tiene una vacuna 100% efectiva, quizá alcance con un 70% de inmunidad. Pero si la vacuna es 70% efectiva, ¿a cuántas personas tengo que vacunar? Pues para alcanzar un 70% al 70% de eficacia, pues tendría que vacunar al 100%. Ahora con la nueva variante, quizá la inmunidad de grupo se transforme en una utopía. Cada vez que caminamos hacia inmunidad de grupo, pues sale estas variantes a esquivar parcialmente o totalmente, ojalá que no, hasta el momento parcialmente la inmunidad y hace necesario elevar hasta un 85-90% el porcentaje de personas que se requerirían para alcanzar o intentar una inmunidad colectiva. Con respecto al refuerzo de las vacunas, tercera dosis, por ejemplo, ya no me gusta hablar de tercera dosis porque hay vacunas de una sola dosis, así que hablemos de refuerzos. ¿Un refuerzo de la vacuna será necesario? Pienso que sí, personalmente, no está nada dicho, pero antes de eso deberíamos ser conscientes de que mucha gente no ha recibido ni siquiera una vacuna. Así que es deber y es derecho de las personas apelar por mayor equidad en las vacunas, porque si no, no saldremos de esto, ¿no? Si tenemos 1% de vacunación en los países africanos, aparecerán nuevas variantes que quizá nos reseten los procesos de vacunación. Así que hay que hacer un esfuerzo y repensarse que los refuerzos deberían ir a personas que realmente lo necesitan,
que son los inmunodeprimidos, aquellos en los que no ha funcionado la vacuna, que ha habido problemas de las cadenas de frío. No lo podemos saber, pero realmente tenemos que justificar el hecho de un refuerzo de la vacuna. Virus endémico, a mi punto de vista, sí está dividido el tema. Hay 75% de los científicos que creen que sí. Yo estoy dentro de ese grupo. Creo que este virus será endémico, que tendremos que vacunarnos de manera periódica y que pasará pues a eliminarlo y no erradicarlo. Es una diferencia fundamental que tenemos que aprender, ¿no? Es decir, una cosa es eliminar que hayan pocos casos, que venga cada año, quizá con el invierno. Eso es eliminar un virus, que haya casos esporádicos. Y erradicar un virus es que no vuelva a aparecer nunca. A mi punto de vista, este será un virus que no desaparecerá. Así que tendremos que aprender a vivir con ello, pero siendo conscientes de que esto ya empieza a tomar tinte de que tenemos que entrar en una nueva normalidad, con picos que por ahí tengamos que volvernos a poner la mascarilla, de que hacer quizá un pseudo confinamiento, confinamientos parciales, pero este virus no se va a ir. ¿Qué pasa con los niños? Pues acaban de dar declaraciones que en Miami, pues por primera vez en la historia de esta pandemia, la incidencia de infección en niños acaba de superar en Florida a la de los adultos. Así que con el retorno a las clases, también ustedes como médicos hay que estar atentos, críticos, enfáticos en señalar que los niños no están exentos de este virus, que tener pocos niños en terapia intensiva no es normal. No podemos comparar con los adultos, definitivamente. Los niños no han estado generalmente en terapias intensivas, así que no me vengan con esos pretextos de que quizá pues hay pocos niños enfermos, hay pocos niños hospitalizados, pocos niños en terapia intensiva. Antes, por una enfermedad respiratoria, pues muy pocos llegaban a esas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo? Incalculables. Una fibrosis, desde una fibrosis, problemas neurológicos, la salud mental de todos, pues incontables. Los problemas de educación. ¿Qué pasa con los casos en Ecuador? ¿Por qué no tenemos casos, no tenemos muertes? Quizá estamos entrando a una inmunidad de grupo o a esta trampa de la normalidad. No hay que descuidarse. Son buenos los datos que tenemos hasta el momento. Eso es lo que me han pedido para esta charla. Estamos en un descenso sostenido. Tenemos muy pocas muertes, como lo verificamos acá. En el mes de agosto, pues tenemos tan solo 72 muertes en exceso. Esto incrementará, pero ya no son las 7.000 de abril, las 5.000 de mayo, las 2.500 de junio. Es decir, estamos en un descenso muy marcado. Ojalá que sea por la vacunación y por seguir con las medidas de prevención, con sus excepciones de alguna gente irresponsable. ¿Qué se debería hacer? Pues seguir con las reglas de oro, correcto uso de la mascarilla. El índice en el manejo de la pandemia lo tenemos pésimo, ¿no? Campañas de vacunación, incluir a jóvenes, conseguir más vacunas, inmunizar hasta 85-90%, ahora vamos en el 50%, pruebas de antígeno accesibles y gratuitas, rastreo, continuar con la mascarilla, distanciamiento, etc. Aprovecho de presentarles este artículo que nos justifica que en el ámbito hospitalario hay mucha más probabilidad de resultar positivo y el riesgo es más alto en los hospitalizados. Así que brindo un homenaje, un saludo a mis colegas profesionales de la salud que se han puesto al hombro esta pandemia sin medidas de protección, con muy poco apoyo, despedidos, contratados, recontratados, en malas condiciones. Pues realmente un saludo, un abrazo y mi solidaridad a aquellos que han perdido algún
familiar. Si no hacemos bien las cosas, no podemos hablar de derecho a la salud. Realmente podemos seguir teniendo imágenes apocalípticas como en otros países. Siempre tener en cuenta los determinantes sociales afectan a escuelas, colegios, al manejo de la pandemia. Siempre es importante, ustedes que están en el ámbito rural también, no todos, pero los rurales puedes tener en cuenta que las directrices que tienen las autoridades del COE no son lo mismo en cada rincón de nuestro querido país. Les agradezco mucho la atención. Si hay alguna pregunta, pues estoy dispuesto. Muchísimas gracias, doctor Simancas, por su exposición. Realmente, pues, después de todo este tiempo que ya hemos tenido la pandemia con nosotros, hemos sacado algunas conclusiones y sobre todo nosotros los médicos hemos tenido que ver de muy cerca todo esto. Vamos a tener solo un par de preguntas. La primera pregunta es referente a esto de las nuevas cepas que se han presentado, las nuevas variantes sobre todo. Si bien es cierto, las nuevas variantes tienen ciertas resistencias a la vacunación, a las vacunas que ya estaban estudiadas previamente, ¿qué hay de las nuevas vacunas? ¿Realmente es coincidencial, coincidencia que estén teniendo una adecuada acción frente a estas nuevas variantes o en qué se puede explicar todo eso y cómo va a desarrollar esto en el Ecuador? Bueno, realmente hay una confusión en ese sentido. Realmente son refuerzos, no son nuevas vacunas. Eso es ventajoso porque realmente las nuevas variantes no han logrado evadir completamente em, a las vacunas. ¿Qué quiere decir? Que todavía tenemos porcentajes muy altos de cobertura, especialmente para muerte e infección grave, hospitalización, pero menos para infección. Esas es malas noticias para los epidemiólogos porque el virus seguirá pasando, pero son buenas noticias para el sistema sanitario porque tendremos menos hospitalizados, tendremos menos muertes, pero definitivamente al modificar la capacidad de contagio, incluso duplicar, triplicar el índice de reproducción de cada virus, es decir, la capacidad de contagio que tiene este virus, especialmente con Delta, ¿no? Me preguntaban, pero si Gamma esquiva más las vacunas, que por eso es lo que pasó en Brasil, ¿no? Y las reinfecciones que provocaron. Recordarán ustedes en Manaus lo que pasó, ¿no? Que se había dicho que el 70-80% de la población de Manaus ya estaba infectada, como pasó en Guayaquil. Y luego tuvieron ese brote espantoso que les ponía yo esa imagen que sepultaban en las playas a los cadáveres porque tuvieron ahí una matanza horrible y se pensó que la mayoría eran reinfecciones por Gamma, ¿no? Por la brasilera. Entonces, más peligrosa para mí es la brasilera, sí, en cuanto a hospitalización y reinfección, pero Delta tiene una capacidad impresionante de contagio. Impresionante. Pocos segundos y una persona podría estar infectada si es que obviamente está sin las medidas de protección. Entonces, las variantes, yo creo que al Paul de la San Francisco, que es el que hace el análisis genómico, le pueden preguntar mucho más, pero en Ecuador realmente no se ha visto el impacto, se ha logrado controlar parcialmente esta variante Delta, pero a mí es la que más me preocupa. La Delta conquistará el mundo, así como lo hizo la británica. Miren que la británica es más contagiosa que Gamma, y esa es la que conquistó al mundo, porque la brasilera, pues casi que a la par de la inglesa, ¿no? Y la inglesa fue la que conquistó el mundo y ahora la Delta es la que ha prácticamente cubierto toda la causalidad de las infecciones en todo el mundo. Así que Delta me preocupa mucho. Todavía no tenemos el impacto de Delta en Ecuador. Ojalá no lo veamos nunca. Ojalá nos equivoquemos. Pero todo dependerá. Nadie tiene la bola de cristal.
En epidemiología todo depende del comportamiento de la gente. Si vemos imágenes como las que vemos en las playas, en los karaokes, en las fiestas masivas, pues obviamente que hay mucha gente susceptible, hay posibilidad de reinfección y podemos tener malos resultados en cuestión de semanas. Ojalá no pase eso. Correcto, doctor. Y una última pregunta para finalizar. Usted había mencionado que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la población pediátrica y el actual ya, desde el día de hoy, inicio de clases en nuestra región, Sierra al menos. Eh, ¿Qué estrategias epidemiológicas o qué cuidados deberíamos tener nosotros los médicos para prepararnos a este fenómeno que realmente es nuevo para nosotros, un ciclo escolar presencial con una pandemia actual? Bueno, tenemos que reconocer los síntomas respiratorios, es decir, intentar colaborar con el Ministerio de Salud. La mayoría, pues, estamos cometiendo un error al descartar completamente, por ejemplo, dolores de garganta. Hay muchos, vemos nosotros muchos datos de que no concuerdan al inicio del examen, es decir, el primer contacto que tiene el paciente con el médico no concuerdan con el diagnóstico de COVID. Es decir, nos estamos, si tú quieres en términos sencillos, jalando mucho el diagnóstico inicial porque subestimamos la presencia del virus en los niños. Independientemente del impacto, esto nos ayuda a controlar el virus. Es decir, no podemos, como antes, masificar los diagnósticos de faringoamigdalitis, de virus sincitial respiratorio. Tenemos que, yo diría, desgraciadamente, descartar. Y una estrategia epidemiológica es mandar a que, pues en este caso, los adultos o si es posible el niño, si es más grandecito, esté con mascarilla. En primer nivel de atención le podemos decir prácticamente, usted puede pasar unos 7 días, si es posible más, pero pase una semanita a los papás con mascarilla para que evitar el contagio si alguna de las personas de la casa está infectada. Eso es lo que no hemos entendido, no hemos logrado. Si alguna persona es irresponsable, si está expuesta, lo que tiene que hacer es usar mascarilla, porque dentro de casa, ¿no? Siempre hemos dicho, es que fuera de casa es el riesgo. Pues la tasa de ataque secundario, que es lo que la posibilidad de contagiarte dentro de casa, es súper alta, incrementa con las variantes. La variante Delta ya no necesita estos eventos masivos de superpropagación, los super spreader, sino que dentro de casa puede contagiar a mucha gente, ¿no? Entre 8 y 12 personas por cada caso confirmado es una cifra altísima que hay que tener cuidado, y en la población pediátrica que va a iniciar, que ya inició hoy día ciclos ahí y se vendrán más en octubre, ¿no? Son personas que no están vacunadas. Cualquier caso, cualquier sintomatología respiratoria, pues si ustedes están en comunidades pequeñas, es posible hablar con los profesores, con el director de la escuela, para que este niño o estos brotes no se propaguen de manera exponencial. Perfecto. Muchas gracias, doctor Simancas, por su participación. Le quedamos muy agradecidos por la intervención que nos ha brindado el día de hoy y pues esperamos tenerlo con nosotros nuevamente en próximos eventos. Muchas gracias, doctor. Nuevamente le quedamos muy agradecidos. Gracias a ustedes, un placer.